Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América. Según Karl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Deberíamos pensar igualmente si la guerra no es a su vez la profundización de una serie de conflictos que están en la sociedad, por ejemplo, la desigualdad social, por ejemplo, la miseria, la pobreza, la mala educación. Nicaragua y El Salvador son dos casos particulares que nos permiten entender y analizar cuáles son las expresiones de los conflictos armados y también preguntarnos por qué la guerra, por qué intervienen otros, por qué intervienen países importantes y qué tienen estos países pobres, pequeños, periféricos y bananeros como para que le interesen a los Estados Unidos. En este segundo episodio de procesos de paz más allá del papel, Nicaragua y El Salvador. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. This conference was shocked by the dastardly attack on members of the United States Congress by those who professed to be patriots. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. We are complying with the law, the Boland Amendment, which is the law. We're complying with that fully. And Does that mean we are not arming or supplying any of the dissidents along the border, the Honduran border? I am not going to get in. I could not and would not possibly talk about such things. It isn't nutmeg that's at stake in the Caribbean and Central America. It is the United States national security. A nuestro pueblo, o sea, de silenciarnos, porque nosotros hemos estado informando de todos los peligros en que vivimos en esta situación, en estas circunstancias, ante la inminente ataque terrorista. Y también alertarlos ante el juego que los oportunistas están desarrollando para servir al esquema de la guerra popular prolongada. Efectivamente estamos organizando y la otra semana lo vamos a inscribir en el Consejo, el partido Alianza Republicana Nacionalista, cuyas siglas son ARENA. Pero primero El Salvador. El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán, salvándose aquí América, nuestra América inmortal. Y lo más grande para un salvadoreño queda reflejado en tres pequeñas frases: que primero es El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador.
el ciclo Procesos de Paz más allá del papel. Como decía Cristian, vamos a tratar hoy de manejar un poco el programa alrededor justamente de cuál es el tipo de conflictos de los que estamos hablando para llegar a los procesos de paz, qué tipo de problemas hubo, qué tipo de conflictos surgen justamente estos procesos de paz. Como veíamos en el TV Führer anteriormente, era muy común como en esta época en la que los dos países, en la que Nicaragua y El Salvador estaban pasando por los procesos de paz, estaba una doctrina muy fuerte del anticomunismo, ¿no? Era clarísimo en el TV Führer cómo era constante el miedo claro, justamente por la etapa de la Revolución Cubana, el miedo a que estos países se convirtieran en una segunda Cuba. Entonces, es muy curioso cómo podemos tomar lo que salió del programa anterior, ¿no? Cómo el proceso en Guatemala se da en un mismo marco de procesos alrededor de toda Centroamérica, y desde ahí cómo se van configurando todos los procesos de paz, inclusive con los mismos actores, inclusive justamente con el mismo contexto internacional. A partir, digamos, de esta idea de qué es el conflicto y más o menos de qué tipo de conflicto hablamos cuando vamos a llegar a un proceso de paz, quisimos salir a la calle a preguntarle a la gente. Esta vez tuvimos la oportunidad de ir a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires a preguntarle a las y los estudiantes qué piensan que es el conflicto y si quizás vivimos o no en paz. Vamos a verlos. Hola, en el anterior programa interrumpimos el descanso de algunos porteños en el Parque Botánico y le preguntamos si en esta sociedad moderna el sentido común giraba alrededor de la paz o la guerra. Vamos a seguir explorando este tema, pero ahora le preguntaremos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a ver si nos ayudan a coser los retazos de esta banderilla blanca de la paz. Para vos, ¿qué es un conflicto? Y un conflicto es cuando, en todo caso, desde una discusión, o sea, que puede ser algo pacífico claramente, no se puede llegar a un acuerdo, entonces torna una cuestión más violenta. El no ponernos de acuerdo entre nosotros, ya la misma división que puede existir entre nosotros mismos ya nos plantea un conflicto ya de por sí, de que si me levanto a la mañana quiero hacer una cosa o quiero hacer la otra, ya desde internamente lo que uno ya puede percibir como una contradicción con uno mismo, ya eso se exterioriza en los demás. Y entonces ya, si yo me gusta tal cosa y quiero y me ofusco en querer hacer lo mío y otro quiere hacer lo otro, ya ahí hay una contradicción y se generan conflictos. ¿Y qué sería entonces violencia? Y violencia es cuando uno sobrepasa su límite, digamos, como mi límite está donde empieza el del otro. Y violencia es cuando uno ya traspasa ese límite y no importa para imponer algo. Llegar a la agresión, llegar a agresiones. La violencia también puede ser catalogada no solamente física, sino verbal, emotiva. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre conflicto y violencia? No, yo creo que existe diferencia porque puede haber un conflicto legal, si querés, por decirlo de una manera, y otro conflicto violento cuando ya no hay respuesta de lo legal, quizás. Queremos saber para vos qué es un proceso de paz. Un proceso de paz es la inclusión de las diversas opiniones, de las diversas concepciones acerca de cómo vivir, de cómo actuar y respetando esas, esas visiones, de que poder considerar las diversidades no como diferencias, sino como eso, que tu diversidad me puede ayudar a mí, me puede enriquecer como persona, como sociedad. Por ejemplo, acá en la Argentina, salir de un estado militar y pasar a un estado democrático puede ser un estado de paz, a pesar de que la violencia continúa y los conflictos continúan en esas dos vías que te dije antes, por el lado legal y por el lado de la acción directa. Proceso de paz sería poder llegar a este tipo de consensos, se me hace como eso.
Es difícil, por esto que te digo que el ser humano intrínsecamente tiene como una guerra consigo mismo, pero creo que un proceso de paz podría ser el consenso de ambas partes, de las partes a lo mejor que están encontradas o en conflicto, puedan llegar a unirse, poner un acuerdo, un manto de piedad, un manto de paz, que no haya agresiones violentas, justamente, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Me suena como que la paz va referido a un mejor vivir, a un vivir más sanamente. ¿Vos considerás que vivís en paz? No. ¿Por qué? Porque desde el hecho de que un chico no en la esquina de mi casa no pueda comer, ya a mí no me da paz. Yo vivo en paz. Sí, intento vivir en paz y no soy muy amigo de la violencia. Trato de que sí, creo que es una construcción del día a día eso. Trato de que sí, pero es un andar, es un camino. Es un camino, por eso. Pero es un camino que hace bien, es un camino a la sanidad, un camino evolutivamente al desarrollo personal de conciencia. Entonces, ya el darnos cuenta de que estamos en conflictos con nosotros mismos, ya eso es bastante, es bastante. Bueno, veamos la opinión de la gente en las facultades sociales y cada vez que nos preguntamos qué piensan, a veces quizás uno se sorprende, ¿no?, de las respuestas que recibe, pero justamente esto es lo interesante de salir y también porque eso te pone un poco en contradicción con lo que tú crees que se piensa y con lo que realmente se piensa. Hubo como 3 ejes principales acerca de este bloque de preguntas, ¿no?, que fue, bueno, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un proceso de paz? Y si vivimos en paz, ¿no? Una pregunta que se repite, que también desarrollamos en el programa pasado. Y frente a esto los estudiantes y las estudiantes respondían que un conflicto es una contradicción, es un proceso en el que 2 partes no se entienden y entran justamente en una contradicción que no siempre lleva a un enfrentamiento violento, ¿no? Respondían uno, puede llevar a un proceso, puede ser un conflicto legal, no necesariamente tiene que ser violento. Otros respondían frente a la paz, ¿qué es un proceso de paz? Respondían como un proceso de diversidades, en el que se reconoce la diversidad, en el que se entra en un diálogo. Y todas estas opiniones y todas estas pensamientos hacen parte de un contexto social y hacen parte de una opinión pública que justamente pues es el sentido común. No es lo mismo si preguntásemos esto en Colombia ahora o en países como Centroamérica, en los que cuando hablas de un proceso de paz no lo ves tanto como un proceso quizás subjetivo como lo planteaban a ellos, como un proceso en el que quizás superas contradicciones contigo mismo, o cuando a mismo le preguntábamos que era un conflicto, ¿no?, que decías una contradicción con uno mismo. Quizás en otras realidades donde se vive actualmente quizás un conflicto más duro, no sé, Palestina, o otros contextos en los que hemos incluso desarrollado en el programa, no responderían ante esto. Tiene que ver también con una cuestión histórica, me parece, ¿no? Exactamente. Porque está también, en Argentina podríamos decir, hubo también una etapa de conflicto armado que, digámoslo, fue liquidado por la brutalidad de una dictadura militar, o sea, con la fuerza del terror del Estado, una violencia explícita y extrema, que eso, digámoslo, tuvo como otra variación en esos procesos que nosotros estamos analizando hasta ahora, que son los de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, que se dieron en Centroamérica, que no tienen esa misma connotación. Pero también hay una cuestión histórica en cuanto a que esta generación no conoció esos procesos y quizá los ve muy en términos de, bueno, ese es el pasado, eso es lo que ya pasó, no me compete a mí, no me ubico yo en esa cuestión de lo que está aconteciendo. Como, bueno, si hablamos muchas veces de, por ejemplo, cuando hacíamos el programa de Palestina, charlamos un poquito y la gente por ahí entendía un poco más lo que estaba ocurriendo ahí, pero en torno a esto como que quedaba muy descolgado el tema de entender qué es un proceso de paz o para qué hay un proceso de paz, ¿sí? Lo del conflicto me parece que está un poco ubicado, ¿sí? Más allá de que lo que yo agregaría es, el conflicto no necesariamente no tiene que haber violencia, claro, y tiene que ser solamente legal. Hay niveles de violencia. Por ahí la guerra
es una forma en la que se extrema el conflicto, la lucha de intereses políticos que hay, se lleva a un plano extremo en la que se radicalizan posiciones y uno pretende exterminar la posición del otro, de cierta forma. Ese sería como el escenario de un conflicto armado, de guerra civil o de guerra interna. Claro, por esto también es la necesidad de clarificar la diferencia entre el concepto de un conflicto social y un conflicto armado y un proceso de paz. El proceso de paz como una instancia en la que se intenta solucionar el conflicto armado, es decir, esta época de violencia, es decir, bueno, vamos a la violencia para empezar a pensar una paz, o no. ¿No? Aquí es donde nosotros siempre nos planteamos y nos cuestionamos. Y el conflicto social justamente es el que genera el conflicto armado y el que genera los diferentes procesos, como lo vamos a desarrollar durante el programa, de movilización popular, de insurrección. Por eso es importante tener esta diferencia y que un proceso de paz no quiere decir tampoco la solución al conflicto social que dio origen al conflicto armado. Claro, para ello consultamos a un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Bonavena, que bueno, nos dio una entrevista y charlamos un poco alrededor de este tema. Es una entrevista larga, de lo que vamos a mostrar ahora es un pequeño fragmento y bueno, más adelante vamos a tratar de subir el especial justamente de esta entrevista completa. Vamos a verla. Cuando uno profundiza el análisis del conflicto, toda esa dimensión de los intereses materiales aparece presente. Cuando digo intereses materiales, por ejemplo, es notablemente palpable la disputa por ejemplo, recursos naturales, ¿no? Por riquezas materiales que tienen que ver con los recursos naturales, ¿no? El petróleo, en fin, ¿no? Entonces, eso tiene una enorme todavía presencia en los conflictos, ¿no? Las modificaciones a las conceptualizaciones no tienen que ver con cambiar, digamos, o ver o localizar un cambio en la base del conflicto, sino más bien en las formas, no en el contenido, sino en la forma, ¿no? Entonces sigue habiendo, y todas las hipótesis de conflicto que se van planteando, esgrimiendo en el mundo, todo tiene que ver con la guerra por los recursos, sobre, digamos, cómo operan los intereses, digamos, hegemónicos del capitalismo. Bueno, muchas veces, claro, sus intervenciones tienen que ver con excusas, con todo tipo de fundamentación, pero ideológicas, pero en el fondo siempre está el problema del control de los recursos, ¿no? Y la construcción de la hegemonía extractiva, comercial, los mercados, eso siempre es el fondo de la guerra. El Estado siempre que propone la paz nace bajo un supuesto, que es el desarme del enemigo. Ese es un supuesto de todo Estado, eso, bueno, supone una entrega de una confianza que una experiencia como la colombiana demuestra que no sería, digamos, demasiado confiable, en fin, ¿no? En otros territorios tal vez haya menor grado de desarrollo de, digamos, las experiencias de lucha, de la conflictividad, en fin, ¿no? Y esas cosas quedan como más latentes, ¿no? Pero también hay que ver mucho, digamos, cada caso particular y ser muy prudente a la hora de las comparaciones. Porque en un caso como el nicaragüense es un Estado que se desploma, ¿no? Ante la revolución sandinista, tiene una serie de características que por ahí no se trasladan a otro con tanta facilidad. Entonces ahí habría que ver con más detalle cada caso. Pero claro, esas condiciones de paz que ponen los estados, bueno, son difíciles de aceptar para fuerzas que no pasan por apremios, en fin, habría que ver, ¿no? Yo te digo, en general, si un estado no propone la solución que está en la base de la generación del conflicto, difícilmente se esté negociando la paz, se estará negociando, digamos,
un aplazamiento del conflicto, su desenvolvimiento, digamos, más institucionalizado. Veíamos anteriormente entonces la entrevista a Pablo Bonavena, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, particularmente él dirige la cátedra de Sociología de la Guerra y también trata temas de conflicto, teoría del conflicto social, cosa que es bien pertinente, digámoslo, para el análisis que nosotros estamos haciendo, porque partimos de la idea de que hay un conflicto social en la sociedad, o como está organizado nuestro sistema, nuestro régimen político, el modo de producción, decimos muchas veces, que es el que funda esas desigualdades, el que funda la pobreza, funda la miseria, y que producto, digamos, de esas desigualdades, esos intereses que se van, digamos, entrando en colisión entre quienes más tienen y entre quienes carecen, se va agudizando y se va tomando parte en cada uno de los lugares, de los sectores de la sociedad, y a uno, digamos, en la lucha política va tratando de resolver ese enfrentamiento, que llega a niveles, digámoslo, extremos, como decíamos anteriormente, que decantan, digámoslo, en las organizaciones político-militares que enfrentan el poder del Estado, que le disputan el poder al Estado, y este es el periodo particular que nosotros venimos analizando con este tipo de procesos de paz, sí, el proceso de paz que es el que viene después a intentar bajar esos niveles de conflicto para volver a la lucha política del plano civil. Ahora, ¿por qué entonces el conflicto? O por qué entonces la guerra, por qué intervienen otros actores. También porque hay un interés en los recursos, decía por ejemplo Pablo Bonavena. Si nosotros nos situamos particularmente en la época, digamos los años 70, 80, el panorama internacional estaba asignado por un lado, digámoslo, por lo que en los finales de los 50 fue la coexistencia pacífica. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo bipolar, el mundo, digámoslo, la hegemonía soviética o la construcción hegemónica soviética y la norteamericana entraban en conflicto, se repartían el mundo, supuestamente se respetaban los territorios, pero plum, aparece la Revolución Cubana como un factor que, digámoslo, desordena esa hegemonía que pretendía tener los Estados Unidos en América Latina y despierta, digámoslo, las luchas populares o agudiza un poco, acelera los procesos de lucha armada en el continente, la insurgencia en el continente. Si bien ya venían, digámoslo, gestándose, eso es un catalizador de esas luchas, hay que reconocerlo. Anteriormente, ¿no? Que es un conflicto social histórico por un modo de producción que genera los conflictos y que genera los movimientos populares, que posteriormente, lo que vos decías, con el proceso de Revolución Cubana, empiezan a tener un viraje más político y una posición mucho más política y más profunda. Incluso el marxismo también trae una gran politización y una mirada también muchísimo más profunda del conflicto, ¿no? De darse cuenta de que es principalmente un conflicto económico, un conflicto que económicamente decide la política de un país y que solamente puede solucionarse con una toma del poder. Por esto más adelante vamos a ver el desarrollo de las diferentes insurrecciones. Sí, una de las posiciones que tenían, por ejemplo, las organizaciones político-militares de la época era como contrarrestar las causas internas que en general estaban dadas por, digamos, la desigualdad en el reparto de la tierra, la ausencia de una reforma agraria, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones que eran internas a los países. Pero en el plano internacional, como decíamos, tenía que ver también mucho, por ejemplo, la política militar o el primer lugar que le daban los Estados Unidos a la cuestión estratégica, ¿sí? Que era la doctrina de seguridad nacional que, digámoslo, estaba muy expresada en el continente centroamericano, particularmente, que viene de la experiencia de Guatemala como un laboratorio, si se quiere, del experimento de la doctrina de seguridad nacional. Hasta aquí, por ahí, podríamos ir haciendo una introducción breve a lo que vamos a desarrollar en nuestra segunda parte sobre Nicaragua y El Salvador, los casos particulares que arrancan desde finales de la década del 70, y por ahora vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos. Con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado,
Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Pero quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Y el que esté en conflicto con el pueblo, sí estará en conflicto conmigo. Pero mi amor es el pueblo, y desde el pueblo pueden ver, a la luz de la fe y del mandato que Dios me ha dado de conducir este pueblo por los caminos del Evangelio, quiénes están conmigo y quiénes no están conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con vosotros. El documento de Puebla es bien explícito en esto. Es un llamamiento a todas las clases sociales. Tenemos que descubrir el sufrimiento de nuestro pueblo. Es nuestro pueblo torturado, es nuestro pueblo crucificado, escupido, humillado, al que representa a Jesucristo nuestro Señor. Pues lo que predico siempre, ¿verdad? Esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo que sabe de sus sufrimientos, de sus hambres, de sus angustias. Y en nombre de esas voces, yo levanto mi voz para decir, no idolatren sus riquezas, no las salven, de manera que dejen morir de hambre a los demás. Hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos. El que no quiere soltar los anillos se expone a que le corten la mano, y el que no quiere dar por amor y por justicia social se impone a que se lo arrebaten por la violencia. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Como veníamos hablando anteriormente sobre el contexto internacional, la política de los Estados Unidos está enfocada principalmente en ese momento como en el dilema del conflicto, ¿no? El dilema de la seguridad sería en todo caso el paradigma que se instaló en los ideólogos norteamericanos, los ideólogos del Consejo de Estado, que eran los que dirigían la doctrina de seguridad nacional en los países de América Latina, los que diseñaron el Plan Cóndor, los que lo dispusieron toda la implementación que se dio tanto en el Cono Sur como en Centroamérica. Que por ahí podríamos decir, o resaltar, como veníamos diciendo anteriormente, que en Centroamérica se expresa de manera mucho más fuerte, es decir, la intervención es mucho más directa, también porque es tradicional esa intervención. En Nicaragua, por ejemplo, la intervención de la United Fruit Company fue, por un lado, digamos, lo económica, pero política y militar también tuvo que ver, porque en los años 30, cuando se intervienen en Nicaragua los marines y cuando ponen, por ejemplo, a Somoza, creando la Guardia Nacional, creando toda una estructura militar, una estructura de aparato represor en el país, es también para apaciguar las luchas populares, las luchas obreras, campesinas que se venían dando anteriormente, en las que, por ejemplo, en Nicaragua fue un protagonista importante Augusto César Sandino, ¿sí? Que es, digámoslo, uno de los
históricos luchadores que después van a retomar, digamos, el conjunto de las organizaciones políticas, como en El Salvador lo fue Farabundo Martí, que fue un militante del Partido Comunista, o sea, uno de los, incluso diríamos uno de los fundadores del Partido Comunista salvadoreño, cosa que es importante resaltar para poder entender también el desarrollo de las luchas sociales que hubo en ese periodo y por qué son luchas históricas y no son las luchas que aparecen recién en los 70. Hubo diferentes intentos, sí, durante la década del 60, 70, de acceder al poder político por las vías formales, por las vías legales, digámosle, particularmente en El Salvador, los fraudes electorales del 73 y el 77 son elementos que le dan un argumento, digamos, a los sectores sociales para, particularmente el Partido Comunista, para integrarse o desarrollar una estrategia política de lucha armada. O sea, hay como unos porqués o unas condiciones históricas que dan pie a que eso, digámoslo, ocurra, se desarrolle. Los Estados Unidos, por su parte, metieron mucha fuerza para contrarrestar esos procesos de liberación nacional como se desarrollaron en América Central, también porque tenían el temor, no solamente de una segunda revolución cubana, sino de haber salido, digámoslo, con el culo roto de Vietnam en el 73. O sea, el peso, digamos, el fracaso, el impacto psicológico del fracaso de la guerra de Vietnam, sí, por parte de los Estados Unidos, la victoria vietnamita, no por nada el Che Guevara decía hay que ser 2, 3, muchos Vietnam, ¿sí? Y en América Latina, precisamente porque eso desestabilizaba la política prioritaria de los Estados Unidos, que era el dilema de la seguridad, la doctrina militar. Claro, y justamente es ahí cuando entendemos todo el panorama como algo regional, ¿no? No es una cosa de cada uno de los países, y esto nos va a explicar cómo más adelante toda esta configuración de las insurgencias se va a crear, ¿no? Entonces, ¿de dónde nacen estas insurgencias? Y no solo las insurgencias, sino la movilización social y popular, ¿no? De dónde nace todas esta participación de la sociedad civil tan activa en los procesos y, lógicamente, durante el conflicto. Y eso es producto de toda esta política, digamos, expansionista norteamericana a través de la United Front en los 30, en los 20, que la consecuencia, claro, en los 70 ya va a ser un recrudecimiento de los problemas sociales a tal punto que hay una necesidad urgente de reforma agraria, hay un campesinado inmenso, sin tierra, sin recursos, y que va a verse, digamos, prácticamente obligado por las condiciones históricas a tomar decisiones, digamos, reales y claras para poder cambiar toda esta situación, ¿no? Y es lógicamente entender que es el problema de la tierra el que genera estos fenómenos tanto de insurgencia y de conflicto como sus posteriores guerras y finalmente sus procesos. Una característica importante por ahí de esos procesos en esa época, como los procesos de lo que nosotros podríamos denominar la etapa del conflicto armado, tanto en El Salvador como en Nicaragua, podría ser, por ejemplo, la unidad de los sectores en lucha. Es decir, la idea de la constitución de un frente político, un frente de organizaciones político-militares, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del Frente Sandinista de Liberación Nacional o el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿sí? No solamente tomar, digámoslo, personajes históricos que marcaron, digamos, la lucha popular del pueblo en general, digamos, lo que representaban la lucha de liberación, sino que, digamos, la idea de unificar diferentes facciones, de diferentes agrupaciones revolucionarias en un mismo frente para combatir a un enemigo común. En Nicaragua, por ejemplo, combatir a la dinastía de los Somozas. Por ahí habría que entrar en la historia con mayor profundidad, pero en términos generales hubo una sucesión del primer Anastasio Somoza García, que es asesinado en el 56, pero que posteriormente después Tachito Somoza de Baile, sí, su hijo va a sucederlo también en el poder y es el que va a continuar en el poder hasta el 79 cuando se da la revolución sandinista. O sea, las mismas condiciones dictatoriales y más agudas fueron las que llevaron a que el pueblo se uniera en una misma lucha por la construcción, por un gobierno de reconstrucción nacional, ¿sí? Gobierno de reconstrucción nacional que aunaba sectores tanto de liberales, tanto revolucionarios, marxistas, cristianismo revolucionario y un sector empresario, ¿sí? Fueron los que llevaron adelante también la lucha política en los años 70 hasta que en el 79 consuman la revolución. Claro, y bueno, para
tratar, digamos, justamente de entender el proceso de uno, digamos, de estos dos países, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un sociólogo colombiano, Javier Calderón, que nos aclaró un poco el panorama alrededor de cuál fue la situación en El Salvador y cómo se configuró todo alrededor de ello. De las lecciones del proceso de paz salvadoreño para otros procesos es que las fuerzas parapoliciales y las fuerzas ligadas con la mafia deben ser desmontadas como parte de los acuerdos de paz, si no, digamos, se tardarán en la implementación y serán un obstáculo general, como lo demuestra la situación de El Salvador. También como experiencia importante para los otros acuerdos es la integración de las fuerzas guerrilleras a alguna fuerza política, la transformación, a alguna fuerza policial, perdón, alguna estructura de las fuerzas militares o de las fuerzas armadas del país, la transformación de las fuerzas militares, porque vienen de un proceso de guerra, están acostumbrados a la guerra. El conflicto salvadoreño tardó cerca de 35, 40 años, con lo cual las fuerzas militares estaban pues entrenadas para la guerra, pensando en la guerra y en un contexto de polarización muy fuerte. Por eso, digamos, creo yo que el acuerdo de paz de El Salvador deja una lección muy importante, y es la transformación de las fuerzas militares para poder desarrollar la paz. También queda una lección, y es que los acuerdos de paz no se concluyen, no se desarrollan, no se llevan a cabo por completo si las fuerzas sociales y las fuerzas populares no logran desarrollar una suficiente correlación de fuerzas que le exija y que le permita que esos planteos de transformación económica, de transformación del régimen político, se lleven a cabo por fuerza no solo de la ley o de la constitución del acuerdo, sino por fuerza del desarrollo político de las fuerzas populares. Bueno, veíamos en el video, en la entrevista que nos daba Javier Calderón, cómo en el proceso en El Salvador fue un proceso muy particular, ya que había, digamos, toda la fracción justamente del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, que estaba compuesto por un montón, digamos, de fracciones sociales. Estaban incluidas tanto insurgencias como otro tipo de movilización que buscaban solucionar todos estos problemas sociales alrededor, digamos, de la tierra del territorio y la repartición, digamos, de la riqueza, reforma agraria, entre muchas otras necesidades. Después de un montón, digamos, de insurrecciones y luchas populares y sociales, se llega, digamos, al logro de la revolución. Pero pasa algo muy curioso, digamos, muy trascendental, y es que en Estados Unidos en ese momento estaba Carter como presidente y había habido un cambio de política, digamos, de, entre comillas, bajar un poco la intensidad de la financiación armamentista a El Salvador, para manejar una imagen de derechos humanos desde Estados Unidos, una imagen de respeto justamente a estos derechos humanos, pero acaba el periodo de Carter y empieza el periodo de Reagan, y el periodo de Reagan empieza con el neoliberalismo y empieza con una financiación grandísima, justamente armamentista, a el proceso contrarrevolucionario en El Salvador, y se crea que una fracción que nace inclusive de la misma revolución triunfante, que nace del mismo Frente Farabundo por la Liberación Nacional, una pequeña fracción que se va a llamar la Contra Nicaragüense. Y esa Contra Nicaragüense, perdón, sí, digamos, va a haber un proceso que dentro del mismo proceso nacional, digamos, de triunfo, va a crear una contra desde el sentido de oposición y de tratar de sabotear justamente ese triunfo de la revolución. Eso en Nicaragua, claro. Sí, Nicaragua. Que se corresponde mucho a la acreditación que vos está haciendo, este cambio entre Carter y Reagan con esta política neoliberal y profundización de la política contrarrevolucionaria. Y una vez se da el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, empieza un proceso revolucionario que obviamente es un gran peligro, es como la segunda revolución cubana. Los estadounidenses están agarrados de los pelos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que, o sea, teniendo en cuenta también toda esta contextualización que vos hacías de que se está en una pelea del control hegemónico, ¿no?
entre la URSS y Estados Unidos. Y una forma de profundizar este proceso de luchar por la hegemonía política, particularmente en Centroamérica, es la profundización de las contradicciones al interior de Nicaragua. En este caso, una fracción fascista, derechista, que eran los contras, y con el apoyo militar y con el apoyo de armas por parte de Estados Unidos. Todo esto hace parte de una política de Reagan, como vos lo desarrollabas. Claro, como que en un primer momento dejamos de apoyar a Somoza porque ya no queda bien, luego financiamos el paramilitarismo en Nicaragua con los contras, y eso, digamos, lo obliga un poco a que se debilite, o sea, se generen las contradicciones al interior del proceso nicaragüense, hasta que en 1989 se llaman a unas elecciones democráticas y todo esto, y en ese proceso termina, digámoslo, perdiendo el gobierno, digamos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Qué pasa en el caso de El Salvador? El Salvador mantiene una lucha constante sin lograr la toma del poder, digamos, lo que se mantiene en una lucha, digámoslo, como en el empate técnico que lo suelen llamar entre las fuerzas militares y las fuerzas insurgentes, que va desde una ofensiva general del 81 hasta el 89, y que en el 89 se profundiza con una ofensiva final. Ambos procesos tienen esta misma semejanza. El proceso nicaragüense lanza una ofensiva final al final del 78 hasta el 19 de julio del 79, que digámoslo, triunfa la revolución con la salida de Somoza, y el proceso salvadoreño plantea también, incluso en medio de un proceso de diálogo, ¿sí? Un proceso de diálogo en el que pasaron por México como un principal actor internacional en apoyo, pasaron por Estados Unidos, o sea, un proceso de diálogo en Nueva York, y aceptaron también en 1991 la ayuda o la intervención en el proceso de diálogo por parte del secretario general de las Naciones Unidas, entonces es de apellido de Cuellar, ahora olvidé el nombre completo, pero digámoslo, eso permite, digámoslo, un escenario de diálogo y un escenario de bajar la intensidad de ese conflicto. Como que eso es particular de esa misma época, en un escenario de cambio también. O sea, pensemos que el 89-90 hay un reacomodamiento mundial por digámoslo, la caída del muro de Berlín, la perestroika, que, digámoslo, infunde un debate teórico, ideológico en los partidos, en las organizaciones insurgentes, y eso lleva a algunas a decir, entre profundizar la lucha sin el apoyo de la Unión Soviética, del campo socialista, o digámoslo, buscar una salida de integración en la lucha política civil, que fue lo que básicamente optaron en el proceso salvadoreño, como uno de los principales representantes o actores políticos por parte del Farabundo Martí fue Shafiq Handal, que era un histórico militante del Partido Comunista, ¿sí? Que había militado con el hijo de Farabundo Martí, digámoslo, Agustín Farabundo Martí, que digamos, va a ser uno de los líderes políticos de ese proceso. Ahora, en ese proceso político de diálogo... Aquí hay una cosa que es muy particular, ¿no? También que hay antecedentes a los procesos de paz que se dan particularmente en El Salvador y en Nicaragua, que son el proceso de Contadora, el proceso del Grupo de los Ocho, el proceso de Esquípulas Unidos, que son más que nada procesos y tratados, particularmente, digamos, lo que hace el Grupo de Contadora y el Grupo de los Ocho son estados exteriores, ¿no? Aquí es donde vemos también que está habiendo un corrimiento de la correlación de fuerzas internacionalmente, porque son estados americanos, digamos, en el caso de Contadora, México, Panamá, Colombia, o sea, que sea Colombia metida en un proceso de paz cuando tenía un conflicto interno recrudecido. Bueno, es gran conocedor de lo que es un conflicto armado. No de cómo resolverlo, claro. Pero... Y todos estos países intentando resolver los conflictos internos en Centroamérica, ¿no? Y posteriormente, incluso uno de los primeros puntos de estos tratados eran un proceso de organización nacional. Internamente, cada país empieza su proceso de paz. Particularmente El Salvador inicia, como lo esclarecía Javier, tuvo 4 procesos de paz anteriores al proceso de paz que va a ser definitivo,
porque en realidad, como incluso nosotros lo analizábamos el programa pasado, para que realmente haya un proceso de paz, las dos partes realmente tienen que estar convencidas de que se quieren sentar a negociar, porque si no también, como lo vivieron en los 3 procesos anteriores, en los 4 procesos anteriores, puede ser quizás más bien una estrategia para rearmarse, para debilitar la fuerza del otro. Y bueno, en El Salvador inicia en México, como lo decís, inicia en México sentando las bases primero de las Fuerzas Armadas, que es un punto que no se podía, que no podían llegar a un acuerdo, y empiezan a hablar sobre otros acuerdos posteriormente en Caracas, primero en Ginebra, posteriormente en Caracas y después en México. En Nueva York. En Nueva York, que en Nueva York es donde más se sientan las bases del proceso de paz, que es donde llegan a un acuerdo en las Fuerzas Armadas, que era lo que decía Javier, que es un punto central. En las diferentes etapas, digamos, lo rotan por diferentes países o puntos internacionales en los que van llegando a acuerdos parciales en algunos casos y en algunos otros van quedando un poco pendientes, pero que finalmente se consuman en el acuerdo de Chapultepec, producto de la negociación anterior. Este caso, por ejemplo, de lo que menciona Javier de la reforma o la modificación de toda la estructura militar, ¿sí? La propuesta de disolver la policía, el órgano de represor policial y construir una policía nacional civil en la que incluso se integraran, digamos, actores insurgentes, miembros del Farabundo Martí de Liberación Nacional, de que en el Consejo Académico Militar o la Academia Militar, el comité de dirección de la Academia Militar, también hubiese un representante del Farabundo Martí para el diseño de toda la doctrina militar o la educación de los militares. Era importante porque eso va en, digámoslo, en la idea de cómo se piensa después del conflicto armado una sociedad, digámoslo, en paz. ¿Cómo se piensa en las Fuerzas Armadas ya no dispuestas para la guerra, sino dispuestas para un proceso de paz, un proceso de transformación que además tenía la reforma electoral, la reforma constitucional, tenía como punto que por ahí quedó un poco por fuera del asunto o no cumplido los problemas sociales y económicos, y que finalmente, creando la Comisión de la Verdad y la Comisión Nacional para la Paz, que sería el COPAS, un ente que sería el verificador por parte de la Organización de Naciones Unidas de todo ese proceso, el proceso de cumplimiento de los acuerdos, lo componen todo la hoja de ruta que se acordó por parte del gobierno nicaragüense, los actores internacionales y el Farabundo Martí de Liberación Nacional. Exacto. Y es ahí, digamos, vemos justamente cómo estos dos procesos de paz en estos dos países van a llegar y van a coincidir también con lo que tratamos en el programa pasado de Guatemala, ¿no? Estos 3 procesos y van a responder también a un momento de coyuntura, ¿no? Leíamos en la investigación cómo fue necesario, absolutamente necesario, por ejemplo, el fin de la Guerra Fría para llegar a estos procesos, ¿no? Entonces es ahí donde vemos que no son procesos como generalmente se piensa, que son procesos aislados o que en Centroamérica hay un montón de insurrecciones porque sí. Veías entender justamente que en lo que sucede en Centroamérica y en toda América Latina en ese entonces, desde los 70, luego con el neoliberalismo y lo que pasa hoy día es producto de una política económica, digamos, de un modo de producción a nivel mundial que determina todas las situaciones sociales y políticas de estos pueblos, y vale la pena preguntarnos qué pasó, ¿no? Después de estos procesos de paz. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Nicaragua y de El Salvador, podemos ver que inclusive el proceso de paz ser una solución para la guerra, ¿no? Para el momento del conflicto armado, pero ¿qué pasó con el conflicto social y qué pasó con el conflicto político? ¿En realidad se solucionaron esos problemas de fondo? Que era la pregunta también que nos hacíamos al final del programa pasado con Guatemala. ¿Esto sirve en realidad el proceso? Porque hasta ahora hemos llegado, digamos, a un punto importante de rescatar que la guerra es solo un momento del conflicto, que el conflicto va mucho más allá y tiene un origen antiguo, no un origen histórico, digamos, un origen material que obviamente va a estar reflejado en un momento de recrudecimiento de una guerra, de violencia, de derramamiento de sangre, pero que, listo, se le da la solución del proceso de paz al momento de la guerra y qué va a pasar después, ¿no? ¿En qué quedamos, digámoslo así? Sí, incluso, no sé si lo vemos, por ejemplo, en El Salvador, se llega a un proceso de paz, se negocia, se firma un proceso de paz en el que incluso se reconoce al Frente Farabundo Martí como un actor político,
pero se lleva mucho tiempo para que realmente pueda ejercer como un actor político más de 10 años, porque incluso la derecha sigue ejerciendo, que es uno o factores paramilitares siguen ejerciendo en El Salvador, que no permiten realmente que haya una solución al conflicto, además de todos los factores económicos que empiezan y el conflicto social como tal económico que ya hemos venido desarrollando, que es la exclusión, bueno, todo esto que genera estos procesos, estas estructuras económicas, así me viene mal, pero espera porque no he terminado, porque quería cerrar. El hecho de, por ejemplo, los maras, que era lo que desarrollaba Javier, son todos, lo que vos decías, son todos como actores sociales que siguen posterior a un proceso de paz, que superan un proceso de paz, que van por otro lado, que es una construcción que va por otro lado, o sea, la paz es necesaria para que políticamente pueda haber una modificación de las estructuras sociales. Pero, por lo menos institucionales. Claro. En el caso de El Salvador sí hubo eso, es decir, como el balance positivo que uno podría decir del proceso salvadoreño es que la modificación de las instituciones, la creación de nuevos instrumentos, una Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, es decir, como que la Comisión de la Verdad y todo eso fue, pero también formaron parte de elementos que cambiaron también el contexto y las condiciones en las que se podía desarrollar la política en El Salvador, como que dan como caso emblemático. Sí, obviamente podemos decir, cuando en 1997 la Organización de Naciones Unidas da por terminado el proceso de verificación del cumplimiento de todos los acuerdos, todavía no estaban resueltos los problemas, digamos, lo que dieron origen al conflicto. No había una reforma agraria integral, que era una de las primeras cuestiones que pedía el mismo Farabundo Martí a principios de siglo. No habían, digámoslo, del todo condiciones de independencia por parte de El Salvador, porque la política que se implementó en Centroamérica o en el mundo a partir de los 90 fue la flexibilización financiera o el proceso neoliberal que forma parte, digamos, de esto que decíamos, ¿no? Cómo se desjerarquizó el elemento militar para pasar al primer plano lo económico, como parte de la política internacional de los Estados Unidos, y eso queda como también claro, de que no pueden haber este tipo de procesos de paz en cualquier momento, así como no en cualquier momento surgen procesos revolucionarios en cualquier país del mundo. Entonces, a partir de eso tomamos como elementos positivos para una nueva experiencia o para analizar otras experiencias, pero que podemos decir no bastaron para eso. Ni Shafiq Handal logró la presidencia cuando se presentó en el 2002, aunque ahora, digámoslo, está el Farabundo Martí en el gobierno, y el Frente Sandinista también tiene, digámoslo, a Daniel Ortega, que fue un combatiente guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional en su momento, pero, digámoslo, ya podríamos entrar particularmente a analizar en qué condiciones están gobernando, con qué tipo de políticas y qué tipo de políticas no pueden terminar de profundizar para realmente dar el salto cualitativo a un proceso que sea de una democracia común, republicana, a, digámoslo, un proceso más avanzado, de justicia social y realmente revolucionario, como podríamos pretender, ¿no? Que eran las pretensiones y las perspectivas que vienen desde el primer momento. Sí, totalmente. Pero bueno, seguimos en este ciclo, continuamos el próximo programa analizando el caso de Irlanda del Norte, y vamos a continuar posteriormente analizando el caso colombiano. O sea, no se agota acá, vamos a seguir solucionando las preguntas que se generan alrededor de procesos de paz, conflictos armados, conflictos sociales, y bueno, como siempre decimos, en nuestra América el silencio no es ni será una alternativa. Los dejamos con Corriente Alterna y nos vemos dentro de 15 días. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos, pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.